Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video y hoy continuamos en la parte 12 de spoilers del libro de Cutie Pie. En la descripción de este video está la lista de reproducción de los videos anteriores para que entren en contexto y no se pierdan ningún detalle de la historia. Entonces, antes de continuar este video, quiero invitarlos a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Ahora sí, comencemos. Bueno, nos quedamos en la parte donde Kua se desmaya luego de enterarse de toda la verdad sobre su familia. Ese día Kua duerme toda la noche y cuando despierta está en la cama de Lian. Toda la cabeza y los ojos le dolían de tanto que lloró. Lian estaba ahí sentado recostado a la cabecera de la cama. Cuando Lian sintió que Kua se despertó, le tocó la frente con su mano cálida. Le preguntó a Kua si tenía hambre o quería tomar un poco de agua, pero Kua le respondió que solo quería un abrazo, sin ni siquiera atreverse a mirar a Lian. Solo podía bajar los ojos y mirar la punta de su nariz. Kua estaba seguro que Lian era lo único que lo haría sentir seguro. Entonces, Lian se movió para dormir junto a Kua, sosteniéndolo con sus fuertes brazos muy cerca de su pecho. No hubo palabras ni preguntas para que Kua no se sintiera incómodo. La humedad que sintió Lian en su pecho le confirmó que Kua había vuelto a llorar, pero no con la misma intensidad que antes, como cuando se había desmayado. Cuando Kua dejó de llorar, sus ojos estaban hinchados y solamente pudo apretar su nariz contra el pecho de Lian, como si tuviera miedo de que se fuera a ir y lo dejara solo. Entonces Lian tomó las manos de Kua y le preguntó de qué tenía miedo. Kua con gran tristeza le contó lo que había visto. Le dijo a Lian que vio el archivo sobre la mesa, el cual era el título de la propiedad de la familia Kirati. Ahí decía que todas las propiedades importantes de los Kirati ahora le pertenecían a Lian, que a los Kirati no le quedaba nada. A Lian no le sorprendió el hecho de que Kua hubiera descubierto la verdad, pues desde hace tiempo ya estaba decidido a encontrar un momento para explicarle a Kua este asunto, pero no pensó que Kua lo vería solo primero, pues no quería que se asustara. Lian sabe que esta vez cometió un error. Por eso, Lian le pregunta a Kua si confiaba en él, a lo que Kua responde que quiere creerle, que no quiere pensar que Lian sería capaz de hacer algo en contra de su familia. Lian le dice que nunca haría algo malo en contra de la familia de Kua. Sabe que si algo malo llegara a pasar, lo primero que perdería sería Kua. Entonces, ¿de qué serviría todos estos años en los que Lian esperó para estar junto a Kua? Lian entonces explica que compró parte de las propiedades de la familia Kirati, pero el título de la propiedad original está en manos de la madre de Kua en Austria. Kua no entiende. Si compras algo que luego no puedes vender o alquilar, entonces saldrás perdiendo. Lian y su padre estaban preocupados porque sabían que ante la situación económica que presentaban los Kirati, la mejor opción era vender, pero también sabían que si las propiedades eran vendidas a otros, pues los Kirati nunca más las recuperarían. Entonces consideraron que la mejor opción era comprarlas entre ambos. Explicó Lian a grandes rasgos, pero de forma entendible. Kua no se olvida que Lian le dijo que hasta ahora solo había querido hacer todo porque él se sienta orgulloso de él. Sin embargo, hasta ahora, todo el tiempo en el que han estado juntos y todo lo que Lian ha hecho por él solo hace que Kua sienta que no tiene valor. Kua solo conocía un poco de todo ese mundo, pero nunca se había preocupado él mismo de esos asuntos. Kua ya sabía que el terreno en Bangkok donde está la mansión es algo caro, aunque no exactamente sabe cuánto vale. Entonces quiere saber por qué Lian gastó tanto dinero en comprarlo. Lian le explica que no quería que la familia Kirati se derrumbe. Kirati es la familia de Kua. Cuando todo esto ocurrió, Kua apenas estaba en la escuela secundaria y Lian no iba a permitir que pasara trabajo o que tuviera cómo continuar su vida de la forma en que lo había hecho hasta ahora. Aunque había muchas tierras que no podía comprar, aún así quería al menos poder salvar la propiedad de la mansión Kirati.
Kua se sentía apenado porque ha estado viviendo su vida de forma divertida, mientras Liam solo pensaba en cómo ayudar y mejorar su vida. De seguro Liam estaba muy cansado. Liam abrazó a Kua, que ahora parece más pequeño, esperando que Kua no piense demasiado en este asunto. De todas formas, es un problema que necesita por lo menos 3 años para solucionarlo completamente, tiempo en el que Kua se deberá estar graduando de la universidad. Hasta entonces, Liam pretende seguir ocupándose él mismo del asunto. Kua le preguntó a Liam si también tenía derecho a tomar una decisión. Liam le respondió que Kua tenía todo el derecho porque lo amaba y cuando se casaran se convertirían en uno. Liam pensó que Kua es lo más importante de su vida. Si tenían un problema, podía pensar juntos cómo resolverlo entre los dos. Kua por fin se atreve a preguntar algo que tenía mucho miedo decir. Le preguntó a Liam si lo que hizo fue por piedad, lástima o cortesía. Pero Liam ni siquiera lo dejó terminar de hablar. Levantó sus manos y sostuvo las mejillas de Kua entre ellas y lo besó. Luego del beso, Liam le dijo a Kua que hay 2 tipos de personas que gastarían cientos de millones comprando tierras pudiendo quedar en la ruina solo por autocompasión. Uno de ellos es el que está loco y en el otro tipo es el que se ha vuelto loco de amor. Liam probablemente se volvió loco de amor por Kua. Liam le dice que ahora tenía una gran deuda, pero Kua abrió mucho los ojos y comenzó a llorar de nuevo. La imagen frente a Liam dejaba ver a Kua, su prometido con ojos hinchados, una boquita y naricita todavía roja. Todo es adorable, en especial los decididos ojos de Kua. En ese momento, Liam le pidió a Kua que fuera suyo, porque su prometido ya era suyo. Pero Kua le dice a Liam que no se lo pida sonriendo, porque no estaban hablando de ese tema. Aunque Kua en realidad se moría por saber lo que incluía la expresión "sé mío", así que solo pudo recostar su rostro y esconderse en el pecho de Liam, sabiendo que ya estaba de seguro rojo, no solo sus orejas, sino también todo su cuello y su cara, como siempre le ocurría. Liam le dice a Kua que no es malo hablar sobre eso porque Kua ya prometió vivir con él, ayudarlo a pagar la deuda que ha adquirido, eran casi esposos y esas cosas son normales entre amantes. La situación llevó a Liam a recostar a Kua en la cama, estirando sus manos, y se puso a horcajadas sobre él mientras sostenía sus brazos. Kua solo pudo voltear las pestañas hasta que las mejillas se sonrojaron y tuvo que apretarlas mientras sostenía su corazón al tiempo que se manejaba tímidamente. Kua solo quería seguir la conversación, así que le preguntó a Liam dónde lo haría suyo. Liam le respondió en la habitación, pero a Kua ya no le importó la respuesta mientras sentía la nariz de Liam enterrada junto a sus tersas mejillas. Kua no sabe qué decir, ni siquiera sabe si puede hablar, solo sabe que quiere que Liam sepa lo que siente y lo que le hace sentir. Quiere que sepa que él también quiere hacer esto. El cuerpo de Kua estaba caliente a los ojos de Liam, respiraba con dificultad, como si el aliento le faltara, pero aún así quiere estar más cerca de Liam, quien al comienzo no tenía intención de llegar a este punto, porque a veces Liam pensaba que Kua aún era joven y frágil, pero la mirada tentadora en los ojos de Kua hacía insoportable evitar querer estar con él. Liam todo el tiempo le susurró a Kua que lo amaba, preguntándole si podía tener su corazón. Liam lo miraba a los ojos tímidamente, al tiempo que sostenía la muñeca de Kua cerca de su corazón. Aunque los segundos parecen horas, Liam aún esperaba por la respuesta de Kua, quien luego le pregunta si solo sería suyo también. Liam le respondió que siempre y que lo amaría. Y aunque Kua no sabe cuánto tiempo es para siempre, asintió con la cabeza y levantó los brazos alrededor del cuello de Liam. Luego de esa noche, Liam quería ir a Austria al día siguiente. Quería pedir la mano de Kua inmediatamente. Esa noche durmieron abrazados y Kua podía escuchar entre sueños el cálido sonido de un canto de tono bajo. Era Liam cantándole. La canción era Perfect de Ed Sheeran.
Bueno amigos, eso fue todo por este video, espero que les haya gustado y esperen la próxima parte que está muy bonita. Nos vemos la próxima, bye bye.